Cada pasajero se ha hecho estas preguntas al menos una vez, mirando por el ventanillo. ¿Para qué sirve el pequeño agujero en el cristal? ¿Por qué el ala se dobla de manera tan alarmante? ¿A dónde va el agua del baño y qué se esconde detrás de la nariz negra del avión? Pero casi nadie busca las respuestas, y es un error, porque detrás de cada uno de estos detalles hay un cálculo exacto de ingeniería, pruebas de resistencia y, a veces, la experiencia triste de alguien que se convirtió en una norma. Hoy vamos a analizar las preguntas más frecuentes sobre los aviones, y después de este video mirarás un avión comercial con ojos completamente diferentes. Parte primera. Preguntas que hacen al mirar por la ventanilla. Empecemos por lo que está más cerca del pasajero, la ventana, y con la pregunta que se hace más que ninguna otra. ¿Por qué hay un pequeño agujero en la ventanilla? Ese diminuto agujero en la parte inferior del cristal, que arruina todas las fotos de las nubes, no es un defecto ni desgaste. Se llama orificio de drenaje y es uno de los detalles más elaborados del avión. Para entender su función, hay que saber que la ventanilla no es un solo cristal, sino un paquete de 3 capas de acrílico resistente con espacios de aire entre ellas. La capa más interna, a la que puedes tocar y dejar una huella, no soporta ninguna carga, es protectora. Su tarea es recibir arañazos y suciedad de los pasajeros. Pero las otras dos, la exterior y la intermedia, son los verdaderos elementos estructurales, cada una capaz por sí sola de soportar la diferencia de presión. Aquí aparece el agujero. Está perforado en la capa intermedia y permite que el aire de la cabina entre en el espacio entre la capa intermedia y la exterior. Gracias a esto, la presión en ese espacio es siempre igual que la presión en la cabina, de modo que toda la carga por la diferencia de presión la soporta solo el cristal exterior. La capa intermedia permanece prácticamente sin carga y sirve como reserva intacta. Si el cristal exterior se daña, la capa intermedia recibe el impacto inmediatamente, ya que todo ese tiempo estuvo descansando y sin acumular fatiga. El agujero tiene también una segunda función cotidiana. Afuera, a gran altitud, hace un frío intenso, mientras que dentro hay aire cálido y húmedo. Sin ventilación, la humedad se condensaría entre los cristales y la ventana se empañaría con niebla y escarcha, como un espejo empañado en el baño. El orificio de drenaje deja pasar un poco de aire cálido y seco desde la cabina y expulsa la humedad. Por eso la ventana permanece transparente. Así que la vista a las nubes se la debes justamente a este pequeño agujero. ¿Por qué las ventanillas son redondas? La aviación pagó muy caro la respuesta a esta pregunta. En los albores de la era a reacción, las ventanas de los aviones comerciales eran rectangulares, con esquinas, porque parecía más lógico y estético. Y durante un tiempo todo estaba bien, hasta que comenzaron accidentes misteriosos. Los aviones se rompían en el aire sin causa aparente. La investigación reveló un fenómeno que apenas comenzaban a entender entonces: la fatiga del metal. Cada vuelo es un ciclo. En tierra la presión en la cabina es normal. En altura, la estructura se hincha desde dentro como un globo, y luego se deshincha al descender. Miles de estos ciclos acumulan microdaños en el metal. Lo crítico es dónde se acumulan. En la esquina aguda de una ventana rectangular, la tensión se concentra, excediendo muchas veces la del resto del fuselaje. Esa esquina se convierte en el punto ideal para que se origine una grieta, y esta crece con cada vuelo hasta que la estructura se rompe. La solución fue geométrica. Un círculo o un óvalo no tienen esquinas, y la tensión se distribuye suavemente, sin puntos de concentración. Desde entonces, todas las ventanillas de los aviones comerciales tienen forma redondeada, y esta regla está escrita literalmente con vidas humanas. Por cierto, por la misma razón también se redondean las puertas, las escotillas y cualquier corte en la carcasa. En una estructura sometida a cargas cíclicas, una esquina aguda es enemiga. ¿Por qué las ventanillas son tan pequeñas y por qué no se pueden abrir? Cada agujero en la estructura es un debilitamiento que debe compensarse con refuerzos alrededor, y el refuerzo significa peso adicional. Por eso las ventanas son justo del tamaño necesario para que el pasajero pueda ver hacia afuera, ni un centímetro más. No se pueden abrir porque en altura la estructura del avión funciona como un recipiente presurizado. La diferencia de presión interior y exterior presiona cada metro cuadrado del fuselaje con una fuerza de varias toneladas. La ventanilla en vuelo está empujada hacia afuera con tal fuerza que ninguna fuerza humana podría moverla. No está bloqueada, está presionada por la física. ¿Qué son las puntas curvadas al final de las alas? Estas aletas verticales en los extremos del ala se llaman alerones finales y combaten una de las principales pérdidas en aviación. Resulta que bajo el ala la presión del aire es mayor que sobre ella. Justamente esa diferencia mantiene el avión en el aire. Pero en el extremo del ala se encuentran estas dos zonas.
y el aire del lado de alta presión se desliza alrededor del borde hacia el lado de baja presión, formando un potente remolino. Cada remolino se lleva energía y genera resistencia, lo que obliga al avión a consumir más combustible. El alerón final es una barrera a ese flujo. Evita que el aire rodee libremente el borde, debilita el remolino y reduce las pérdidas. El ahorro parece modesto, solo unos pocos % de combustible, pero a escala de una compañía aérea con 100 aviones volando a diario, se traduce en sumas colosales. Por eso, en las últimas décadas, las puntas curvadas han aparecido en casi todos los aviones comerciales, y los ingenieros continúan inventando nuevas formas, desde simples placas verticales hasta elegantes sables curvados. Parte 2. Preguntas sobre el ala y el vuelo. ¿Por qué el ala se dobla tanto? ¿Es normal? No solo es normal, es obligatorio. Muchos pasajeros se asustan al ver cómo los extremos del ala se mueven arriba y abajo en la turbulencia, pero un ala rígida sería mucho más peligrosa que una flexible. Imaginen un árbol en un huracán. La encina con un tronco grueso e inflexible se rompe, mientras que la caña flexible se dobla hasta el suelo y permanece intacta. El ala funciona según el principio de la caña. Al doblarse, absorbe y disipa la energía de las ráfagas, en lugar de recibir el impacto rígidamente y acumular tensión en la estructura. La flexibilidad no es debilidad, sino una forma de sobrevivir. El margen de seguridad lo muestran las pruebas de certificación. Antes de que un avión nuevo sea autorizado para transportar personas, su fuselaje se fija en un banco especial y comienzan a tirar de las alas hacia arriba con cables y sistemas hidráulicos, imitando la carga. El requisito es el siguiente. La estructura debe soportar 150% de la carga más pesada que el avión pueda encontrar durante toda su vida útil y mantenerse así durante al menos 3 segundos. En otras palabras, el ala debe resistir 1,5 veces más que lo peor que puede suceder en un vuelo real. El espectáculo de estas pruebas es impresionante. Durante una de las pruebas más conocidas, los extremos de las alas de un avión de línea se elevaron aproximadamente 7,5 metros, la altura de una casa de 2 pisos. El ala se curvó en un arco increíble y aguantó. Así que, cuando ven por la ventanilla cómo la punta del ala se mueve alrededor de un par de decenas de centímetros, sepan que en ese momento la estructura trabaja en una fracción diminuta de su capacidad. ¿Qué son las cosas que salen del ala durante el despegue y el aterrizaje? El ala de un avión moderno es un transformador que cambia su forma. En el despegue y aterrizaje, de su borde trasero salen y se despliegan hacia abajo paneles anchos, y a veces también se extiende hacia adelante el borde delantero. El sentido es simple. El ala diseñada para un vuelo rápido de crucero es fina y lisa. A alta velocidad, eso es suficiente para sostener el avión. Pero cerca del suelo el avión vuela despacio. Y tal ala ya no basta para sostener el peso. Los paneles extensibles resuelven el problema de 2 formas. Aumentan la superficie del ala y hacen que su perfil sea más curvado, obligando al aire a desviarse hacia abajo de forma más pronunciada y potente. El ala literalmente se hincha y curva para el vuelo lento, y después del despegue recoge todo lo sobrante y vuelve a ser aerodinámico. Gracias a esta mecanización, un pesado avión de línea puede despegar y aterrizar en pistas relativamente cortas, sin necesidad de acelerar a velocidades increíbles. También hay dispositivos con sentido contrario, paneles que se levantan hacia arriba en la superficie superior del ala durante el aterrizaje. Estos, al contrario, suprimen la sustentación para mantener el avión pegado a la pista y permitir que las ruedas frenen eficazmente. ¿Por qué hay luces parpadeantes en las alas y de qué color son? Es un estándar común en todo el mundo, y tomado por cierto de los marineros. En el ala izquierda brilla una luz roja, en la derecha una verde y atrás una blanca. Este esquema permite en la oscuridad entender al instante hacia dónde se dirige otro aparato. Si ves rojo a la izquierda y verde a la derecha, vuela directamente hacia ti. Si solo ves blanca, se aleja. Una codificación simple de colores para indicar dirección, inventada mucho antes de los aviones, para barcos que se cruzan en el mar. Además de estas, hay potentes balizas intermitentes que se encienden cuando los motores funcionan. Advierten al personal en tierra del peligro de acercarse y hacen al avión visible en el aire. ¿Qué son esas corrientes blancas que salen del ala en clima húmedo? A veces al despegar, de los extremos del ala o de los flaps, largas y finas hebras blancas similares al humo se desprenden. No es humo ni una fuga. Es condensación que hace visibles esos vórtices finales. En el centro del vórtice enrollado la presión cae bruscamente, y con la caída de presión baja también la temperatura del aire. Si el aire está bastante húmedo, la humedad en ese núcleo frío se condensa en minúsculas gotas, y el vórtice invisible se manifiesta por un instante como la estela de un pincel.
En esencia, están viendo con sus propios ojos esa pérdida por vórtice contra la que luchan los extremos del ala. Parte 3. Pregunta sobre lo que está afuera. ¿Por qué la nariz del avión es negra? La parte más delantera del fuselaje en muchos aviones se distingue por un color oscuro, y no es un elemento decorativo. Debajo de esta carlinga está oculta la antena del radar meteorológico, un dispositivo que ve el clima adelante en la ruta. El radar envía ondas de radio hacia adelante y recibe la señal reflejada por gotas de lluvia y granizo. En la pantalla de la cabina, los pilotos ven un mapa a color, donde hay lluvia ligera, donde un aguacero fuerte y donde se oculta una peligrosa célula tormentosa que debe evitarse. Por eso los aviones no vuelan directo a través de una tormenta. La tripulación la detecta mucho antes de acercarse. Y la nariz es negra porque esa carlinga no se puede fabricar de metal. El metal no dejaría pasar las ondas de radio y dejaría ciego al radar. Se fabrica con materiales compuestos radiotransparentes, y el recubrimiento oscuro protege contra la destrucción por rayos ultravioleta y el desgaste. Así que la nariz negra es, en esencia, una ventana. Pero no para la luz, sino para las ondas de radio. ¿Qué es ese agujero en la cola del avión? Es el escape del tercer motor del avión, la unidad de potencia auxiliar. Una pequeña turbina en el cono de la cola no produce empuje, genera electricidad y aire comprimido. Con ese aire se ponen en marcha y aceleran los enormes motores bajo las alas. Un motor grande no se puede arrancar como un motor de arranque como un coche. También suministra electricidad y aire acondicionado al avión mientras está estacionado, cuando los motores están apagados, y sirve como fuente de energía de reserva en vuelo. Por cierto, si estás parado detrás del avión y escuchas un zumbido bajo y constante, y ves un espejismo temblando sobre el orificio, esa es la unidad funcionando. ¿Por qué en el estacionamiento el ventilador del motor a veces gira lentamente solo? No hay ningún misterio, lo mueve el viento. El enorme ventilador en la parte delantera del motor gira sobre rodamientos de precisión con muy poca fricción, por lo que incluso el más leve movimiento de aire es suficiente para que gire perezosamente. Esto es señal de que está en buen estado, no que el motor esté funcionando. ¿Qué hay que saber sobre las ruedas del avión? El tren de aterrizaje es quizá la parte más subestimada del avión, y las cifras aquí son impactantes. Empecemos por la presión. En el neumático de un coche la presión es moderada, pero en el de un avión es aproximadamente 5 o 6 veces mayor. La rueda está inflada tan fuertemente que al tacto se siente como una piedra. La razón es la carga. Un neumático pequeño debe soportar decenas de toneladas de peso y el impacto al tocar la pista. Lo siguiente es más interesante. Las ruedas no se inflan con aire, sino con nitrógeno puro. La razón no es por moda, sino por seguridad contra incendios. Durante un frenado intenso, los frenos del avión se calientan hasta varios cientos de grados, y en ese horno, el oxígeno del aire normal podría provocar una combustión. El nitrógeno es químicamente inerte, no mantiene la combustión y además contiene menos humedad, por lo que varía menos la presión con los cambios de temperatura, desde el calor en la pista hasta el frío extremo en altura. La vida útil de un neumático se mide en aterrizajes, no en kilómetros como en un coche. Un buen neumático soporta alrededor de 150 a 200 ciclos de despegue-aterrizaje, después de lo cual se retira, se recorta el dibujo desgastado y se recapa con un nuevo relieve. La misma base del neumático se restaura múltiples veces. Fíjense en un detalle elegante. La rueda al tocar la pista está inmóvil, mientras la pista se mueve a gran velocidad bajo ella. Por eso en cada aterrizaje el neumático recibe un golpe fuerte y gira chirriando en fracciones de segundo. De ahí la famosa nube de humo al aterrizar. Y otro detalle que muestra la seriedad de esta técnica. Después del aterrizaje, el personal técnico se acerca a las ruedas solo desde adelante o desde atrás, nunca de lado. La razón es que un neumático sobrecalentado puede, en casos muy raros, romperse, y las partes vuelan principalmente hacia los lados. La regla de acercamiento es una de esas escritas por la experiencia. Parte 4. Pregunta sobre el vuelo y la seguridad. ¿Por qué antes del despegue y el aterrizaje atenúan la luz y piden subir las cortinas? Ambos requisitos son para lo mismo, para el ojo humano y su lentitud. El despegue y el aterrizaje son las fases más vulnerables del vuelo. Mientras tanto, el vuelo de crucero ocupa la mayor parte del tiempo en el aire, y el aterrizaje es solo alrededor del 1%, pero precisamente en este se producen aproximadamente el 37% de los accidentes graves. Por eso se preparan especialmente para estos minutos. Ahora sobre el ojo. Si una persona estuvo en una cabina fuertemente iluminada y luego de repente se encuentra en la oscuridad, su vista necesita de 5 a 10 minutos para adaptarse. En una situación de emergencia, nadie tiene esos minutos. La luz atenuada resuelve el problema de antemano.
Los ojos de los pasajeros ya están acostumbrados a la penumbra, y en una evacuación repentina en la oscuridad, la persona verá y no entrecerrará los ojos sin ayuda. A la vez, en la oscuridad se ven más claramente las señales luminosas de las salidas y las pistas iluminadas en el suelo. Las cortinas levantadas sirven para lo mismo, más una tarea extra. A través de las ventanas, la tripulación y los pasajeros pueden ver qué pasa afuera, si hay fuego, humo, restos o agua del lado en que se va a abrir la salida de emergencia. Se conoce un caso cuando después del despegue se abrieron las compuertas del motor de un avión, y fueron justamente los pasajeros que al verlo a través de las ventanillas ayudaron a la tripulación a evaluar rápidamente la situación. La cortina abierta es un par de ojos extra, y en un momento crítico son invaluables. ¿Por qué hay que subir la mesita y enderezar el respaldo? Se sube la mesita porque al frenar bruscamente el cuerpo se lanza hacia adelante por la inercia, y el borde rígido de plástico a la altura del abdomen se convertiría en un obstáculo peligroso. Pero con el respaldo hay un detalle en que casi nadie piensa. Enderezas tu asiento no por tu propia seguridad, sino por la persona que va sentada detrás de ti. Si a esa persona le tocara adoptar una postura segura, inclinarse hacia adelante y cubrirse la cabeza con las manos, el respaldo reclinado sobre él no se lo permitiría. La cortesía aquí se ha convertido en una exigencia de seguridad. ¿Qué pasa si se abre la puerta en pleno vuelo? No pasa nada, porque abrirla es imposible. Y no se trata de cerraduras, sino de física. Las puertas de los aviones de pasajeros están diseñadas con el principio de un tapón. Son un poco mayores que su abertura y se abren hacia adentro o hacia un lado con un movimiento previo de introducción hacia adentro. A gran altura, la diferencia de presión presiona esa puerta contra la abertura con una fuerza de varias toneladas. Para abrirla, una persona tendría primero que vencer esa fuerza, una tarea imposiblemente realizable. La puerta solo se puede abrir cuando la presión dentro de la cabina se iguala con la exterior, es decir, en tierra o después de una despresurización. ¿La turbulencia es peligrosa para el avión? Para la estructura, prácticamente no. Recuerda la prueba del ala al 150% de la carga máxima. Lo que en la cabina se siente como un temblor aterrador para el fuselaje es simplemente una nimiedad. La turbulencia es la heterogeneidad del flujo de aire, huecos de aire y corrientes ascendentes por los cuales pasa el avión, cayendo un poco y dando pequeños saltos. El verdadero peligro de la turbulencia no es para el avión, sino para las personas y objetos dentro de él. La gran mayoría de las lesiones en turbulencia las sufren quienes en ese momento no llevaban puesto el cinturón, o a quienes les caen objetos de los compartimentos abiertos. Por eso los pasajeros expertos y los miembros de la tripulación llevan el cinturón abrochado siempre, incluso cuando el cartel está apagado. Una ráfaga inesperada no avisa con anticipación. ¿Y si un rayo golpea al avión? Golpea, y con regularidad. Estadísticamente, cada avión recibe una descarga aproximadamente una vez cada varios años de explotación, y casi siempre pasa desapercibido para los pasajeros. La razón es que la estructura metálica o reforzada del avión funciona como una jaula. La corriente pasa por el revestimiento externo por fuera y se pierde en el aire sin penetrar adentro. Para descargar la electricidad en los bordes de las alas y la cola hay instalados pararrayos especiales, pequeñas varillas que sobresalen hacia atrás que seguramente han visto. Todos los sistemas importantes están protegidos contra interferencias eléctricas, y los tanques de combustible están diseñados para excluir chispas en el interior. Es la misma física que protege a una persona en un automóvil cuando cae un rayo. No es la goma, sino la cáscara conductora alrededor. Parte 5. Preguntas sobre el aire que respiramos y lo que sentimos. ¿De dónde viene el aire en la cabina? La respuesta sorprende a muchos. El aire en la cabina proviene directamente de los motores. En el compresor del motor, el aire se comprime y parte de este aire comprimido, aún antes de entrar en la cámara de combustión, es decir, absolutamente limpio, se toma para las necesidades del avión. Es muy caliente y comprimido, por lo que primero se enfría y se preparan instalaciones especiales y después se suministra a la cabina. Además, el aire fresco se mezcla con el aire que ya estaba en la cabina. Aproximadamente la mitad del flujo suministrado es aire fresco, y la otra mitad es aire recirculado. Pero antes de regresar pasa por filtros de alta eficiencia que retienen más del 99% de las partículas. Estos mismos filtros se usan en las salas de operaciones. El aire en la cabina se renueva completamente varias veces cada hora, más rápido que en la mayoría de los edificios de oficinas. Vale la pena mencionar una solución moderna. En uno de los aviones más nuevos han eliminado completamente la toma de aire de los motores. Allí, el aire se impulsa a la cabina por compresores eléctricos separados, tomándolo directamente de la atmósfera. Esto elimina incluso la posibilidad teórica de que vapores de aceite del motor entren en la cabina y hace que el sistema sea más eficiente. ¿Por qué se taponan los oídos?
Porque la cabina es un recipiente con presión variable. A altitud, en la cabina se mantiene una presión correspondiente no al nivel del mar, sino a una altura de aproximadamente 2,5 kilómetros. Mantener una presión como la de tierra significaría someter la estructura a una carga mucho mayor y hacerla más pesada. Por eso, al ascender, la presión en la cabina baja gradualmente y al descender, aumenta. Nuestro oído medio es una cavidad cerrada conectada a la nasofaringe por un conducto delgado. Cuando la presión exterior cambia y dentro del oído permanece igual, el tímpano se deforma, de ahí la sensación de taponamiento. Cuando el conducto se abre al tragar o bostezar, la presión se iguala y se oye un chasquido característico. Por eso, al descender, se recomienda tragar, bostezar o chupar un caramelo. Esto abre mecánicamente el conducto. ¿Por qué reseca tanto el avión? Porque el aire exterior a gran altura es prácticamente carente de humedad. Es increíblemente seco y frío. Al pasar por el sistema de aire acondicionado, llega a la cabina casi sin vapor de agua. La humedad en la cabina es más baja que en la mayoría de los desiertos del mundo. De ahí la sequedad en la boca, el malestar en la nariz y los ojos, especialmente en quienes usan lentes de contacto. Humedecer el aire deliberadamente no es rentable ni beneficioso. La humedad se condensaría en el revestimiento frío bajo el tapizado de la cabina, causando corrosión y añadiendo peso. La única medida razonable para el pasajero es simplemente beber más agua. ¿Por qué la comida del avión parece insípida? Son culpables 3 factores, y los cocineros casi no tienen que ver. El primero es la resequedad mencionada. La mucosa nasal seca detecta peor los aromas, y el sabor lo percibimos en gran medida por el olfato. El segundo es la presión reducida en la cabina, que embota la sensibilidad de los receptores del gusto. El tercero es el ruido de fondo constante que, según estudios, disminuye objetivamente la percepción del dulce y salado. En conjunto, a gran altura la persona siente el sabor del plato notablemente más débil que en tierra. Por eso, la comida a bordo se prepara con un sabor más intenso que el habitual en tierra, y entre las bebidas en vuelo es muy popular el zumo de tomate. Su perfil de sabor se percibe mejor en estas condiciones que muchos otros. ¿Por qué en la cabina a veces hace frío y a veces calor? Porque la cabina está dividida en zonas de temperatura y la carga térmica es muy desigual. Las personas son por sí mismas fuentes potentes de calor. Una fila llena calienta el aire a su alrededor mucho más que una semivacía. Sume las cocinas con hornos, la iluminación, la electrónica, el sol por las ventanillas de un lado del avión y el revestimiento helado del otro. El sistema intenta mantener la temperatura establecida en cada zona, pero inevitablemente alguien queda en una corriente fría y otro en un bolsillo cálido. El consejo universal de los viajeros experimentados es simple. Siempre hay que llevar algo de ropa abrigada en el avión. Parte 6. Preguntas sobre motores, altitud y rutas. ¿Qué pasa si falla un motor? El avión seguirá volando. No es optimismo, sino un requisito de certificación. Cualquier avión de pasajeros debe ser capaz de despegar, ganar altitud y llegar sin problemas al aeropuerto con un motor averiado. Además, se trabaja por separado el momento crítico, la falla durante la carrera de despegue. Para cada despegue se calcula la velocidad de decisión, hasta la cual se interrumpe el despegue, y después de la cual el avión debe despegar incluso con un motor averiado, porque ya es imposible detenerse dentro de la pista. Por supuesto, el motor restante debe trabajar más duro, y el avión pierde la capacidad de mantener la altitud anterior y desciende a un nivel aceptable. Pero el vuelo continúa, y la tripulación lleva la aeronave con calma al aeropuerto adecuado más cercano. ¿Por qué los aviones vuelan sobre el océano solo con 2 motores? Antes se consideraba que sobre el océano debía haber al menos 3 o 4 motores, simplemente porque los primeros motores a reacción fallaban con relativa frecuencia. Pero la fiabilidad ha aumentado tanto que las normas se revisaron, introduciendo un sistema especial de permisos para aviones bimotor en rutas largas. Su sentido es el siguiente. El avión y la aerolínea reciben permiso para alejarse del aeropuerto alternativo más cercano por no más de cierto tiempo de vuelo con un motor. Para ello se verifica tanto la fiabilidad del tipo de motor concreto, la calidad del mantenimiento y la preparación de la tripulación. La ruta se traza de modo que en cualquier punto de ella se pueda llegar al aeropuerto adecuado dentro del tiempo permitido. Gracias a este sistema, los aviones bimotor hoy cruzan océanos con tranquilidad. ¿Por qué los aviones vuelan a una altitud de unos 10 o 12 kilómetros? Es un compromiso entre varias exigencias opuestas. Cuanto más alto, más aire rarefacto, menos resistencia y más económico el vuelo. Además, arriba hay menos clima y turbulencia. Pero cuanto más alto, menos aire recibe el ala para sustentación y los motores para empuje. Más se carga el fuselaje con el diferencial de presión y menos tiempo de reserva tiene la tripulación en caso de despresurización.
Todas estas líneas convergen aproximadamente en los 10 o 12 kilómetros. Ahí está la franja más ventajosa. Además, el avión tiene un techo rígido, por encima del cual no puede subir. El corredor de velocidades permitidas. Entre la pérdida de sustentación y la peligrosa cercanía a la velocidad del sonido, con la altura se contrae casi a un punto. Los pilotos llaman a ese lugar el ángulo de la tumba, y lo analizamos detalladamente en un video aparte. ¿Por qué la ruta en el mapa parece curva y no una línea recta? Porque el mapa miente y la Tierra es redonda. Un mapa plano es siempre una proyección distorsionada de una esfera, y el camino más corto entre dos puntos en un globo, al trasladarlo a ese mapa, se convierte en un arco. Por eso los vuelos entre Europa y América del Norte se desplazan lejos hacia el norte, casi hacia Groenlandia. En el globo, esa es la línea recta. Hay una segunda razón: los vientos. A gran altura soplan potentes corrientes en chorro, y volar a favor del viento ahorra tiempo y combustible, y contra el viento exige más. Por eso las rutas sobre el océano se recalculan diariamente teniendo en cuenta el clima, y el camino de ida y vuelta puede diferir notablemente. Añádase a esto las zonas prohibidas, las restricciones políticas y la exigencia de mantenerse cerca de aeropuertos alternativos, y se entenderá por qué casi no hay rutas perfectamente rectas. Parte 7. Preguntas que dan un poco de vergüenza hacer. ¿A dónde va el contenido del baño? Contrariamente a la leyenda popular, nada se arroja por la borda. El baño moderno de los aviones no funciona con agua, sino con vacío. Al presionar un botón se abre una válvula y la diferencia de presión succiona el contenido hacia una tubería. De ahí el característico ruido ensordecedor. Todo se recoge en tanques herméticos en la parte inferior del fuselaje y permanece allí hasta el aterrizaje, donde en tierra una máquina especial los vacía a través de una trampilla de servicio. La leyenda de la expulsión no surgió de la nada. En casos muy raros, por fallo de la válvula externa puede haber una fuga, y el líquido, al congelarse en altura, forma hielo que puede desprenderse durante el descenso. Pero eso es una avería, no una operación normal. ¿Es verdad que los pilotos duermen en vuelo? Es verdad, y no es una infracción, sino un sistema pensado. En vuelos largos la tripulación se refuerza. En el vuelo participan pilotos adicionales para que cada uno pueda descansar por turnos. En muchos aviones de largo recorrido hay asientos para dormir, ocultos para los pasajeros. El descanso controlado está planeado con anticipación y reglamentado estrictamente, y en la cabina siempre queda el número necesario de pilotos despiertos. La lógica es la misma que la de los marineros en el mar: no hacer el héroe sin dormir, sino organizar el descanso para llegar fresco al momento más importante, que es el descenso y el aterrizaje. ¿Por qué los pilotos comen platos diferentes? Para evitar el envenenamiento simultáneo de ambos miembros de la tripulación, el comandante y el piloto segundo reciben alimentos distintos y a menudo comen en momentos diferentes. La probabilidad de un problema es ínfima, pero las consecuencias serían catastróficas. Por eso, esta norma simple y casi gratuita se ha adoptado en todas partes. Es un enfoque muy característico de la aviación. Si el riesgo puede eliminarse de forma económica, se elimina, aunque sea extremadamente improbable. ¿Por qué la caja negra es en realidad naranja? Porque su tarea es ser encontrada. El color naranja brillante con franjas reflectantes hace que el aparato sea visible entre los restos, en el agua o en la nieve. Su nombre es histórico y está más relacionado con el carácter cerrado y misterioso del dispositivo que con su color. Normalmente hay dos aparatos a bordo. Uno graba parámetros del vuelo, cientos de variables desde la altitud y velocidad hasta la posición de los mandos. Y el otro graba el sonido en la cabina, incluyendo comunicaciones y ruidos de fondo. Su diseño impresiona. Están hechos para soportar una sobrecarga brutal en impacto, un incendio intenso prolongado y meses sumergidos en agua a gran profundidad. Para su búsqueda en el agua, llevan un balizador que al contacto con el agua empieza a emitir una señal ultrasónica. Estos dispositivos son los que permiten investigar las causas de los accidentes, y por eso casi todas las normas de seguridad de las que hemos hablado hoy, en última instancia, surgieron gracias a ellos. ¿Por qué casi todos los aviones son blancos? Hay varias razones, todas prácticas. El blanco refleja mejor el calor solar. Un fuselaje oscuro al estar parado bajo el sol se calentaría mucho, elevando la temperatura del interior y cargando el aire acondicionado. La pintura blanca se desgasta menos y mantiene su aspecto más tiempo, y repintar un gran avión es muy caro. Sobre el fondo blanco se notan mucho más las fugas de aceite, las grietas y daños en el revestimiento, lo que facilita la inspección. Un avión blanco es más visible en tierra y en el aire, incluso en búsquedas tras accidentes. Y finalmente,
una razón económica. La pintura pesa. Pintar completamente un gran avión en un color oscuro denso suma cientos de kilogramos, y cada kilo extra, multiplicado por miles de vuelos, resulta en un gasto de combustible considerable. Por eso los diseños vistosos son un privilegio de unos pocos dispuestos a pagar por la belleza. Final. Hemos analizado decenas de cuestiones, desde un pequeño agujero en la ventana hasta la caja naranja en la cola, y en cada respuesta se observa la misma pauta. No hay detalles al azar en el avión. La forma redonda del ojo de buey apareció tras los daños en el aire. El nitrógeno en los neumáticos es por el calor de los frenos. La luz tenue se debe a la lentitud del ojo humano. El menú distinto para los pilotos se debe al riesgo, cuya probabilidad es mínima, pero el coste inaceptable. Por eso la aviación se ha convertido en el medio de transporte más seguro que conocemos. Está diseñada de forma que cada error se convierte en una norma, cada incidente en un nuevo requisito, y cada detalle tiene una explicación basada en cálculos o en la experiencia de alguien. La próxima vez que subas por la escala, observa el avión con más atención. El agujero en la ventana, el morro negro, el orificio en la cola, las puntas de las alas dobladas. Ahora todo eso ya no son enigmas, sino respuestas claras a preguntas que alguna vez te hiciste.